del Señor. Y yo quiero dejarle el tiempo a nuestro hermano evangelista Daniel Hernández, que él hoy va a impartir la palabra y que el Señor te use, hermano Dani. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Se lo voy a quitar un poquito porque siento que es mucho. Ahí está. Sí, hermanos, hoy tengo la oportunidad de poder compartirle. Fíjense, hermanos, que a mí me hizo mella algo que dijo un ministro una vez. Y él dijo: yo no vine a terminar un tema, dijo, sino que yo vine a traer un mensaje de parte de Dios. Entonces, yo lo tomé para mí y realmente así es. Lo que uno viene a hacer es a trasladar un mensaje de parte de Dios para su iglesia, ¿verdad? Porque hay un versículo, aquí no lo tengo, pero hay un versículo donde dice que en vano es tanta palabrería si el corazón no es sincero. Pero cuando el corazón es sincero, 2 o 3 palabritas y logra un cometido impresionante, ¿verdad, hermano? Nosotros nos hemos dado cuenta cuando hemos salido a predicar con una frase y Dios impacta a la gente, ¿va? Pero no es porque uno tenga un gran conocimiento, sino que es la unción de Dios la que hace el cometido. Hoy voy a hablar de algo que tal vez a veces nosotros pensamos que sí, hermano, por eso sí lo hacemos, pero realmente a la luz de la palabra nos confronta y nos damos cuenta de una realidad y que Dios quiere que lo cambiemos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús anduvo en la tierra, ¿Él con quién se juntaba? ¿Será que se juntaba con los reyes? ¿Será que al Señor Jesús le gustaba estar con los escribas o con los fariseos? ¿Será que así era la actitud de Jesús? ¿O Él convivía con todos? La actitud de Jesús era que convivía con todos. De hecho, hay un pasaje que lo vamos a leer, donde dentro de una multitud no lo distinguían, porque Él se metía entre el pueblo y empezaba a hablar y empezaba a predicar. Muchos pensamos que los fariseos y los escribas lo rechazaron, y hasta cierto punto sí, fíjense, pero es que ellos también se quedaron maravillados porque Él tenía una forma de hablar bien bonita, sabía cómo decir las cosas. Él se ponía a predicar y como era palabra de Dios, llamaba la atención de cualquiera. Entonces, como era su forma tan elocuente de predicar, y es que eso es lo que hace una enseñanza, hermanos, el que yo esté hablando de algo, de la explicación de un versículo de la Biblia, pero que también se vea en una actitud en mí. Entonces, cuando se está predicando y esa actitud por medio de la palabra está en nosotros, esa enseñanza logra su cometido. Porque qué feo sería que, por ejemplo, que yo dijera: hermanos, no estemos en el WhatsApp cuando estamos en el culto. Y me miran todos los cultos ustedes con el teléfono en el WhatsApp, ¿va? Eso no sería una enseñanza eficaz. Entonces, a eso es lo que se refiere la palabra. Entonces, Jesús tenía comunicación con todos. De hecho, hay un pasaje donde le dicen: pues, ¿cómo es este que es hijo de Dios y solo anda con los recaudadores de impuestos y con todo ese tipo de gente? Y Jesús, ¿qué le responde? Yo no vine por los que están sanos, sino que yo vine por los enfermos. Pero ahí hay una enseñanza y vamos a ver por medio de la palabra cómo es que tiene que ser el equilibrio. Porque alguien puede decir: no, hermano, hay que ir a predicar la palabra y se va a meter a esos lugares donde hay luces de colores, ¿va? Y no es una feria. O se va a lugares donde hay gente que está tomado y quizás salió de eso. No, hermanos, que yo les voy a ir a predicar. Yo puedo, yo voy. Y se va a predicarles y cuando siente termina haciéndoles compañía, ¿va? Invitando a una ronda. Entonces hay cierto equilibrio, hay cierto límite. Yo hace poco estaba revisando un tema ahí que yo le puse el límite de los levitas, el límite del sacerdocio. Porque a veces creemos que por la delegación que vamos a tener o por el privilegio que tenemos, podemos hacer de todo, hermanos. No, yo hago aquí, yo allá. No.
Siempre hay límites. Por eso Dios, si ustedes se dan cuenta, la forma en cómo Dios le da la instrucción y dice a los padres de cada tribu. Entonces quiere decir que hay una función paternal y una función sacerdotal. Pero eso es otro tema. Entonces yo a lo que me quiero enfocar es a la comunión, a la convivencia, a lo que la Biblia le llama coinonía. Entonces, para comenzar, vamos a irnos a revisar un par de versículos de la Escritura que nos aclaran un poco. Miren lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 16. Dice la Escritura: al ver los escribas de los fariseos que él comía, eso era lo que yo les estaba explicando, con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con estas personas, con esos recaudadores? Y alguien podría decir, quizás algún día, ¿verdad, hermanos? Nos escucha alguien que trabaja en la SAT y va a decir: ¿qué me está diciendo? Le estamos diciendo pecadores a todos los que trabajan en la SAT. No. Alguien lo puede tomar así, no, yo me voy, me está diciendo pecador solo porque trabajo ahí. Lo que pasa es de que en ese tiempo los recaudadores de impuestos, pues, se pasaban, hermanos. Se pasaban. Hacían de las suyas, aprovechaban del pueblo. Y a veces puede haber que Dios delega autoridad sobre una persona y esa persona se aprovecha de eso y le saca un beneficio económico. Y eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Por eso yo le digo, hermano, si Dios le da la oportunidad de estar en un lugar donde usted puede tomar decisiones, con temor de Dios. Con temor de Dios. Yo se los digo porque a mí me ha pasado. Yo en este momento de mi vida en el trabajo tengo la oportunidad de decir sí o no, ¿verdad? Hablando de decisiones monetarias en un límite. Pero es un límite bien corto, hermanos. Porque alguien podría llegar y decir: mira, haceme el favor y págame más. Y después yo te reconozco ahí algo. Una agüita. Una tortilla ahí con chicharrón. Y aparentemente nadie se da cuenta. Pero, y eso es lo que también quiero enfocar, hermanos, el temor de Dios. Porque alguien dice: sí, hermano, yo no tengo temor a Dios. Mire, si cuando está lloviendo esos relámpagos, ¿qué pasaría, hermano, si un día un relámpago me cae por andar pecando? Pero el temor de Dios no es tan así. ¿Saben cómo entendí que es el temor de Dios? Es como, yo me recuerdo cuando estaba pequeño, con mi hermano nosotros tuvimos una temporada bastante larga donde hablábamos palabras vulgares, ¿va ustedes? Pero teníamos una regla. Y mi hermano me decía: mira, hablemos así solo cuando no esté mi papá. Si nos oye, nos va a dar. Y porque mi papá y mamá, ustedes, te voy a dar porque de veras, te voy a dar. Y yo lo hacía a ustedes y cuando sentía, ¡juas! Entonces yo sabía que cuando mi mamá me decía: te voy a dar, era porque me iba a dar. Entonces yo sabía que no podía hacer eso. Y lo hacíamos cuando ellos no estaban. ¿A qué voy? El temor de Dios. El temor de Dios es lo que estoy haciendo, cuidado, que Dios me está viendo. ¿Será que si en nuestra conciencia estuviera eso, siempre, hermanos, haríamos todo lo que hacemos? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que no. Aquello de que me está viendo, sí, Dios me está viendo. No, entonces no lo voy a hacer. Voy a leer el otro versículo, dice Marcos capítulo 2, ese ya lo habíamos leído, hermanos. Vamos a avanzar un poco acá con la definición de coinonía. Dice, coinonía viene de la palabra griega 2842, que traducida al español significa comunión. Para entender un poco más de dicho término, vamos a ver un par de definiciones, comunión y común. Comunión, dice, participación en lo común, trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Común, que es dicho de una cosa que no siendo privativamente de nadie pertenece o se extiende a varios. Cuando estamos en comunión, todos tienen el mismo nivel de importancia.
No sé si ha pasado, hermano, que usted se da cuenta que hay reuniones donde siempre hay alguien que quiere llamar la atención, ¿va? Que a veces quizás ni va a una broma y mete una broma, ¿va? Solo por llamar la atención. O a veces una reunión donde alguien ni se está hablando de ese tema y comienza a hablar que sí, que no sé qué, que explicaciones de temas donde él es bien docto, pero lo hace con la intención de llamar la atención de todos. Pero realmente, cuando uno quiere tener comunión, uno se pone, ahí sí que como dice la definición, al nivel de todos. Por eso no, fíjese hermano que no es tan descabellada la idea de calladito, tengo más pegue. Solo hablar cuando es necesario. Porque en lo que uno habla, hermanos, ahí se exhibe lo que hay en nuestro corazón. Yo me he dado cuenta, fíjense hermanos, que no hace falta hacerle un montón de preguntas a las personas para darse cuenta qué es lo que está pasando. Solo con escucharlo uno se da cuenta qué pasa. Yo hace poco acabo de conocer a un jovencito, que ese jovencito ustedes es tremendo, ¿va? Es tremendo. Hace de todo, dice y dice y dice. Y yo por la forma de que habla, yo me doy cuenta que a él lo que le ha hecho falta es un papá y una mamá. Y entonces anda buscando la atención de todos. El punto es que en lo que nosotros hablamos estamos dando a conocer lo que somos. Y en la comunión, para tener una buena comunión con los hermanos, es importante mantener la posición y saber que uno tiene que hablar cuando sea oportuno. Y así se mantiene la comunión. Porque puede ser que yo quiera tomar la dirección de la reunión y no es a mí el que me compete. Entonces ya afecté el ambiente, ya afecté la comunión. Y en la definición de común también hace énfasis en familia. Miren hermanos, una de las cosas que cuesta dejar cuando uno comienza en el Evangelio, o digamos siempre en el Evangelio, es las amistades que nosotros teníamos cuando no éramos cristianos. Eso es lo que cuesta, hermanos. Y uno lo que tiene que hacer, según la palabra, es juntarse con gente que esté en lo mismo. Porque realmente nosotros terminamos siendo como son nuestras amistades. Se nos pegan las cosas, se nos pegan. Yo me recuerdo que cuando estaba recién convertido tenía un mi cuate y ese mi cuate, yo lo defendía, él me defendía. Yo me recuerdo que cuando estábamos estudiando hasta había peleas, va, ahí está aquel, ahí voy yo. Y ahí, a veces dábamos los dos y a veces a los dos nos daban, va. Pero como eran los cuates, va, ahí estaban. Pero él en su momento comenzó a agarrar unas cosas bien feas, empezó a tomar y todo eso, pero yo ahí seguía, fíjese. Y cuando acepté a Cristo, yo dije, no, yo quiero cambiar. Y le comenté que era cristiano a ustedes, medio le comenté y ya nunca más me habló. Y a mí me dolió, hermanos, porque yo lo consideraba mi cuate, porque yo iba a su casa, él iba a mi casa, pero era un cuatazo ustedes. Pero me dejó. Yo dije, está bien, dije yo no voy a, por una amistad, yo no voy a dejar en el Evangelio, que es lo más delicioso que he conocido, hermano. Ya por una amistad dije, no voy a cambiar esto. Está bueno, dije yo, de mejores lugares. Y así fue. Y me comencé a juntar con los hermanos. Y la verdad les digo, me ha ido mejor. Me ha ido mejor. Porque mis mejores amigos ahora son de la iglesia. Gente en que uno sabe que puede confiar, que uno puede platicar sus cosas. Porque es que hermanos, ¿qué pasa cuando uno a veces se le sale algo muy personal con alguien que no conoce a Cristo? Yo he visto en los jóvenes que a veces los jóvenes se externan un problema y hay gente que se aprovecha de ese problema para hacerles daño. Jovencitas que a veces se les escapan y dicen, es que mi papá no pone atención. Dice, y se aprovechan de ellas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Contémosles nuestras cosas a gente, a hombres de Dios, mujeres de Dios, porque eso es parte de la coinonía. Por eso es que Dios quiere que estemos en coinonía, en comunión con los hermanos. Si ustedes ven,
Acá está Hechos capítulo 6, versículo 1. Revisemos lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, no, fíjense hermanos, creo que no es ese. Sí. Por aquellos días, dice, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Ahí está hablando de un problema, ¿va, hermanos? Ahí como que no estaban conformes y comenzaron a protestar, ¿va? Porque a unos les dan y porque a otros no les dan. Entonces puede, hermanos, que en algún momento surja algo así, una pregunta en nosotros. ¿Por qué ese hermano tiene eso y yo no? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Pero cuando Dios nos ha llevado a una coinonía, a una comunión, Dios nos hace entender que tenemos el mismo nivel de importancia para Dios, pero que si alguno tiene alguna cosa que yo no tengo, porque es parte de lo que Dios le está entregando a ese hermano, es parte de la función que está desarrollando dentro del ministerio. Entonces, cuando uno tiene ese pensamiento, uno tiene paz y puede mantener esa coinonía. Es que, hermanos, si no se maneja de esa forma, empiezan a surgir problemas gruesos. Yo lo he visto allá en otras galaxias. Una galaxia muy lejana, dijo ahí. Yo lo he visto, hermanos. Entonces, es ministrarle a nuestro corazón eso. Está bien. A mí se me hizo rema algo. En algunos momentos hemos pasado procesos de enfermedad en mi familia y hemos visto la mano de Dios. Pero una vez Dios me habló y yo dije, pues Señor, aunque no lo sanes, tú has sido bueno. Aunque no me des esto, aunque no me des lo otro, tú eres bueno. Aunque hoy termine mis días en esta tierra, estoy más que pagado por lo que me has dado. Sí, hermanos. Sí, hermanos. Lo que pasa es de que a veces creemos que merecemos cosas, pero realmente no. No. El que lo merece es el Señor. Y por gracia nos da la oportunidad de a veces tener bendiciones. Por gracia, hermanos, por gracia. Porque a mí en su momento me pasó, Dios me entregó muchas cosas cuando comencé en el Evangelio, pero yo me empecé a hinchar del pecho, ¿va? Como dijo un hermano, comencé a caminar puro pavo real. Y Dios me cuadró. Entonces ahora sé que no. Si lo tengo es porque Él le place, ¿no? Y tener eso en nuestro corazón nos ayuda a convivir con los hermanos. Es que cuando no hay esa comunión con los hermanos, uno como que comienza y yo hablo por mí, ¿va? Hablo por mí. Uno que comienza a ser individualista, ¿va? Y solo uno, y se comienza a aislar. Y cuando uno está aislado, es presa fácil para el pecado. Entonces, no, es mejor caminar con la manada. Y que no le den manadas también, ¿verdad? Okay. Vean lo que dice la escritura acá. Tenemos que compartir con otros hermanos. No es que Dios y yo somos mayoría, no. Para agradar a Dios tenemos que tener comunión unos con otros. Veamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Ahorita lo vamos a leer. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la escritura, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, esos son elementos básicos que tienen que haber dentro de la comunión que nosotros tenemos con Dios y con los hermanos. Yo me recuerdo que cuando comencé en el Evangelio, yo no comencé en esta misión, ¿verdad? Sino que Dios me permitió comenzar en otro lado. Pero a mí me gustó mucho algo que me enseñaron, está conforme a la Biblia. Y se paró una hermana en doctrina y nos dijo,
es que la comunión con Dios es primero vertical y luego horizontal. Y así es el producto, el resultado de que yo tengo una comunicación con Dios es que me puedo relacionar con los hermanos. Si a mí me cuesta relacionarme con los hermanos, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Algo está pasando. Algo está pasando. Entonces hay que arreglarlo. Porque aquí dice que primero se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces quiere decir que hay que prestar atención a la enseñanza que están dando los apóstoles. Y alguien dice, ¿qué es eso de enseñanza de los apóstoles? Pero realmente una enseñanza apostólica es una explicación profunda de lo que dice la Escritura. Entonces ahí nos abre el entendimiento y tenemos esa capacidad para poder comunicarnos. Porque realmente el tema más grande dentro de los hermanos tendría que ser las enseñanzas que hemos recibido, ¿va? Lo que pasa es que uno a veces se emociona, ¿va, hermanos? Y comienza a hablar de otras cosas. Pero realmente el punto de partida tendría que ser lo que Dios nos está enseñando por medio de los apóstoles. Entonces dice otro punto, a la comunión. Otra vez viene la comunión. Son características fundamentales que tienen que estar dentro de los hermanos, esa comunión. Y yo se lo digo, hermano, porque yo sé que cuesta. Yo sé que cuesta, hermanos. Yo sé que cuesta. Pero Dios nos está mandando a ello para que sea trabajado en nuestro corazón. Porque realmente a veces para abordar a un hermano uno se tiene que humillar. Uno se tiene que humillar. Porque puede ser que una o dos veces uno trate de hablarle al hermano. Y que si el hermano medio le dice a uno, amén, va. Y uno se siente algo malo, así como que, ¿será que no vengo bien arreglado? ¿Será que le caigo mal o qué? Pero como Dios nos está tratando, uno habla, uno trata de tener esa comunión. Una persona que una vez me dijo, yo ya no quiero ir a la iglesia, me dijo, porque ahí nadie le habla a uno. ¿Y sabe qué le dije yo? Dice la Biblia que el que quiera ser amigo, que se comporte amigo. Uno a veces llega a la iglesia diciendo, no, es que me den. No. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Que siempre llegara con algo, que nunca llegara con las manos vacías. Entonces quiere decir que nosotros siempre tenemos algo que dar. No, hermano, porque realmente, no, hermano, no tengo. Es que no, hermano, no estoy hablando del dinero. No estoy hablando del dinero. Puede ser que no tengamos dinero, pero tenemos esa ofrenda de comunión, de amistad que la entregamos al decir, hermano, Dios le bendiga. Qué bueno verte, qué bueno verlo. Ahí uno ya está ofrendando. Entonces el corazón está siendo trabajado y nuestra comunión se comienza a hacer mejor con los hermanos y con Dios. Es que es como que una especie de círculo, ¿verdad, hermanos? Que nosotros tenemos una buena comunión con Dios, la reflejamos con nuestros hermanos y otra vez comunión con Dios, otra vez comunión con los hermanos. Porque ¿qué hizo Moisés después de estar en el monte? Regresó a hablarle al pueblo, no se quedó ahí. Pero es que qué fácil es quedarse en un cuarto, hermano, orando todo el día. Así que rico, ¿va? Así es, eso es jugar rudo, eso es antideportivo. Porque realmente donde se mide cómo estamos es cuando tenemos comunicación con alguien más. Sí, o cuando alguien no está de acuerdo con uno, a ver si no, uno también se quiere poner sus moños, dijo mi mamá. Pero no, llega el momento donde uno tiene que dar esa faceta y decir, no, yo voy a hacer un poco. Y a ver qué rico es, hermano, qué bonito es así. De veras, hermano, qué bonito es así, vivir así. Tratando siempre de tener esa comunicación. Y nos hace bien. Es que ¿sabe por qué se lo digo? Cuando uno comienza a tener buena comunión con los hermanos, uno comienza a ser mejor en su familia literal. Sí. Uno comienza a ser mejor con la familia genética. A uno le va mejor. ¿Por qué? Porque la familia que Dios nos da en una iglesia restaura el alma. Porque nosotros venimos de una imagen desfasada de una familia. No creemos en una familia. Cuando llegamos a la iglesia no creemos en una familia. Porque hemos visto allá afuera cómo es el concepto de familia. Entonces uno dice, me habla familia. No, es que mi familia, usted, hermano. Viera cómo son. Hermano, viera.
Pero por eso Dios nos da una familia espiritual en la iglesia, para que nuestra comunión mejore. Y después la comunión con la familia física, ¿va? Mejora. Yo le puedo decir, hermano, yo se lo puedo testificar, lo puedo decir con libertad, porque mis papás me han visto y ellos lo han dicho. Le quisiera contar algo que dijeron a mi mamá, pero sería echarme muchas flores, entonces mejor no. Mejor si ella quiere que lo cuente un día, ¿va? Pero yo sí, hermano, ¿sabe? Cuando empecé a convivir con los hermanos de la iglesia, yo comencé a ser mejor hijo. De veras, hermano. Comencé a ser mejor. En mi vida yo le había dicho papi a mi papá. Pero como yo, esa bendición maternal, ¿verdad? Que Dios pone en cada hermana, en cada mujer de Dios. Porque como leíamos un mensaje que posteó ahí en la enseñanza apostólica, ¿va? Que lo que tienen las hermanas, las mujeres de Dios, tienen esa unción maternal. Entonces, el yo meterme dentro de eso en la iglesia, pero eso se llega conforme a una comunión. No, hermano, es que no me habla. Sí, hermano, pero usted ya le habló. No, va entonces. Tiene que comenzar de parte de algo que estamos entregando. Entonces, yo cuando empecé a ser bendecido por eso maternal, bueno, no sé si es el término, pero yo lo voy a decir así, como que comencé a ser más tierno, digamos, ternura, más tierno. Porque es que yo era muy, ¿cómo dice? Mi mamá dice, es que muy papa sin sal, dice. Y yo era así, hermano. Pero comencé a tener esa comunión con los hermanos y me puso sal. Y yo comencé a ser libre de eso. Y mi familia se dio cuenta, ¿va? Y se han dado cuenta. Claro, hay casos donde uno dice de lejitos, va, porque sí, ¿no? Pero eso viene como resultado de la comunión. Vamos a ver otro versículo, hermano. Dice, el mutuo compañerismo. Sí, eso era lo que estábamos hablando en Hechos 42. Dice, un compañerismo siempre va acompañado, hermanos, de una armonía. Porque puede ser que estemos juntos y no estamos en armonía, ¿va? Puede ser que estemos juntos solo porque que ni modo. Fíjese que mi mamá dice otra frase, pero esa no se la digo porque puede sonar algo pesada para usted. Pero habla de la armonía, ¿va? De estar juntos y en armonía. Y por eso dice el Salmo, ¿va? Qué hermoso, qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en unidad, ¿verdad? Entonces, estar juntos es estar congregados. Y la armonía es la coinonía, la comunión que estamos teniendo. Entonces, revisemos acá lo que dice Génesis capítulo 11, versículo del 4 al 6. Veamos lo que dice la escritura en ese capítulo. Dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Ahí ustedes ya saben de qué está hablando, hermanos. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? Que estemos en lo mismo, ¿verdad? En armonía, en paz. El vínculo para mantener la armonía, hermanos, es la paz. Porque si estamos en paz, todo funciona mejor. Todo funciona mejor, ¿sí, hermano? Es que estamos en un desacuerdo y eso ya afectó la armonía. Yo tuve una situación con una persona, no de la iglesia. ¿Con quién será? No, me pasó algo con un familiar a ustedes. Y se sentía eso, ¿va? Y siempre que estábamos juntos era así como que...
Era feo. Estábamos juntos, pero no había armonía. Entonces el Señor me permitió acercarme y no era mayor cosa la que tenía que hacer, hermano. Solo lo que tenía que hacer era saludarlo, porque ni lo saludaba. Hermano Ani, sí, hermano, perdón. Sí, sí. Solo lo que tenía que hacer era saludarlo. Y ahí comenzó todo a ser mejor. Para mantener la armonía. Yo siempre he dicho, hermano, yo tengo ese rema. Si yo sé que, yo me he dado cuenta que, si yo me he dado cuenta que pasa algo con alguien, es decir, no nos escondamos, hermano. Confrontémoslo. ¿Y cómo lo vamos a confrontar? Saludándolo, va. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ahí se disipa cualquier cuestión de que quiera dispersarnos, ¿va, hermanos? Entonces, veamos otro versículo. Veamos un par de enemigos del compañerismo, de la comunión, de la coinonía. Segunda de Corintios 6:15. Miren, otra vez habla de armonía. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Vaya pues. Y a ver, hermano, era lo que estábamos hablando. Es que hay una diferencia dentro, miren, hermanos, hay un término que uno lo ha adoptado y que no es tan así, que la sabiduría popular dice, es que la educación no pelea con nadie, dice. Y yo mucho tiempo me lo creí. Sí, dije, uno tiene que hablarle a todos. Pero yo estaba leyendo, no sé si es en primera o segunda de Juan, donde dice, miren pues, yo creo que se los voy a buscar. Dice, aquellos que no compartan la salvación que es por medio del Hijo, ni los saludéis, dice. Así dice la Biblia, hermano. Así dice. O sea que hay derecho a los que sean así, de no saludarlos. Pero veamos el que estábamos revisando. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Belial quién es? Es el que hace el mal. Es hacer el mal. Es estar adoptando el mal como la base de nuestra vida. Es que esa es la diferencia, hermanos. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Pero la diferencia entre un incrédulo y un cristiano es que el cristiano sí se arrepiente y el incrédulo no. El incrédulo sigue haciendo y deshaciendo a usted. Entonces nosotros en nuestro caminar seguramente nos vamos a equivocar y vamos a caer. Hermano, no diga caer porque eso es muy, muy serio. Sí, hermano, a veces caídos. A veces estamos caídos. Cuando dejamos de orar, estamos caídos. Cuando dejamos de revisar la escritura, estamos caídos. Y así hay diferentes. Es que algunos piensan que caer solo es estar en los vicios y todo eso. No. Mira, hermano, tan pecado es alguien que fornica o que toma o se droga, como aquel que murmura, como aquel que no perdona a su hermano. ¿Qué dice la Biblia con aquella persona que no quiere perdonar a su hermano? Dice la Biblia que lo compara con un suicida, lo pone a la par. Entonces quiere decir que pecado es pecado, hermano. Pero lo que marca la diferencia es si nos arrepentimos o no. Entonces, hermano, cuando Dios nos redarguya de algo que nos equivocamos, corramos a pedirle perdón y decirle, Señor, yo me arrepiento. Que esa actitud cambie. Y porque yo lo he visto, hermano. Sí, Dios nos cambia. No, hermano, es que yo no puedo cambiar. Tal vez intenté un montón de veces. Ya decepcioné a toda mi familia. Vieron que comencé en el evangelio y después me equivoqué, hermano. Entonces ya no. ¿Para qué me voy a seguir yendo? Pero yo le puedo decir, hermano, no es testimonio, hermanos, pero le voy a contar algo. Yo de adolescente, yo decepcioné a mi papá. Y mi papá me había dado la calle.
Y mucha de mi familia decía, no se espera nada bueno de Daniel. ¿Qué bueno va a esperar de Daniel? Él no va a hacer nada. Que vaya al parque, que por lo menos lustre zapatos. Porque no espero nada bueno de él. Yo le había decepcionado, y le había decepcionado bien grueso. Y yo realmente sí me lo creí, pensé que no iba a ser nadie nunca. Pero me encontré a Cristo, hermanos. Y me cambió. Y me cambió. Y una vez le conté a un hermano que yo me mantenía allá por la zona 7 vagando, allá cerca del Quinal, no sé si lo conoce. Ahí me mantenía yo, de vago hermano, vago. No asaltaba ni robaba nada, pero ahí andaba vagando, seguramente ahí hubiera terminado. Pero un día Dios me habló y me llamó a sus caminos. Entonces, hermano, sí se puede cambiar. Con Cristo sí se puede. Sí se puede. Pero estábamos viendo el versículo de qué tienen como un creyente o incrédulo. Es eso, hermano. El que se arrepiente o no se arrepiente. Si nosotros, Dios ya nos mostró que hemos fallado, arrepintámonos y volvámonos a Él. Y eso nos va a llevar otra vez a la comunión. Porque ¿sabe qué me he dado cuenta, hermanos? Que cuando alguien ha cometido un pecado y que Dios ya se lo reveló por medio de la palabra, lo que hace es que se aparta, ya no le quiere hablar a nadie. Porque como sabe que los hermanos no lo han visto. Es que algunos le juegan rudo a uno, hermanos. Llegó el hermano Cometa, ¿va? Hasta que viniste vos. Lo aleja, ¿va? Lo aleja. En cuanto que la diferencia es, qué bueno verte, hermano. Dios te bendiga. Porque no podemos, porque eso va a ayudar a que la comunión sea adecuada. Vos como que estabas caído, vamos a ver qué andabas haciendo. Pues hermano, no nos corresponde eso a nosotros. Y si se arrepiente y Dios le place perdonarlo, ¿nosotros qué hacemos? Si Dios lo perdona, lo perdona. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar a que esa comunión esté latente en nosotros. Vamos a leer otros versículos, hermanos, porque el tiempo ya va avanzando. Mire lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Miren lo que dice. Sentada 2 hombres malvados delante de él, que testifiquen contra él, diciendo, tú has blasfemado a Dios, al rey. Entonces, sacadlo y apréndanlo para que muera. Ahí que está hablando, hermano, de difamación, de hablar mal de otros. Y eso es tan fácil, hermano. Tan fácil que es hablar mal. Ay, ¿por qué lo dice, hermano Ari? Usted lo ha hecho. Quisiera decirle que no, hermano. Pero realmente en algún momento hemos hablado mal de alguien. O si usted quiere, pues he hablado mal de alguien. Dios le va a revelar si así es o no. Y eso de hablar mal de alguien, hermano, afecta a la comunión, la coinonía. Entonces, Dios quiere terminar con eso en nuestras vidas. ¿Sabe qué me he dado cuenta, hermano? Que lo más fácil es mejor tragárselo. Mejor tragárselo. ¿Y sabe por qué se lo digo? Una vez yo estaba en cierto lugar y llegó alguien y había mucha gente. Y no sé qué le había pasado a esa persona. Y me llegó a gritar así de la nada. Sí, me dijo que esto, que lo otro, que vos sos aquí, sos allá. Y eso no es así, lo vas a arruinar. Y hermano, yo tenía ganas de realmente por dentro sí estaba llorando. Y yo me quedé así humillado, hermano. Toda la gente vio, y era bastante gente, y gente que me conocía. Pero después de ese momento yo me enojé y dije, yo le voy a decir a esa persona, porque es así, que no sea así. Por eso estamos como estamos, le quería decir. Por eso Guatemala sale adelante. Así le quería decir, hermano. Y
Y en su momento se me dio la oportunidad. Y yo a decirle, hermano, a alegarle iba cuando el Espíritu Santo me dice, cállate, no le digas nada. Así que sí me lo tragué, hermano. Y esa es parte de la función del Espíritu Santo. Nos calla. Y hay cosas que no nos deja hacer. El Espíritu Santo no nos deja hacer esas cosas. Y yo sé, hermano, que en este tiempo Dios está derramando su lluvia tardía, esa unción del Espíritu Santo. Y yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo nos va a comenzar a hacer actuar de esa forma. Nos va a detener. Nos va a detener. Yo hace unos días tenía un pensamiento así, algo feo, fíjense. Pero el Espíritu Santo me habló en sueños y me dijo, no lo hagas. No lo hagas. Y no lo hice. Otro día, yo estaba viendo una prédica y estaban hablando de los llamados que Dios nos hace. Y yo en mi mente dije, Señor, si tú me llamas algo así, de una vez yo te digo que yo no voy. Sí, hermano, yo así le dije. Porque cuando uno está viendo la palabra, uno entiende que es con uno la cosa, ¿va? No con los hermanos, es con uno la cosa. Entonces yo estaba así y le dije así, Señor, si me llamas a eso, yo una vez te digo que no. Y el Espíritu Santo tan hermoso, ¿saben qué me dijo? Y si a mí se me place, ¿qué vas a hacer? Sí, hermano, si a Dios se le place, lo vamos a hacer y lo vamos a terminar haciendo. Lo vamos a hacer, hermano. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Y una prueba de ello, de que el Espíritu Santo está con nosotros, es que comenzamos a tener esa comunión. Sí, hermano, no andemos solos. No lleven sus problemas solos. No llevemos nuestros problemas solos. Hay hombres de Dios, mujeres de Dios, ejemplares que Dios ha levantado en la iglesia. Y uno puede tener esa confianza. Yo, por ejemplo, tengo confianza, hermano. Hay hermanos que yo reconozco lo que tienen. Y yo les digo mis cosas. Y saben mis cosas. Saben mis cosas. Entonces eso me hace no estar solo. Hay una comunión, hay una familia. Hermano, dejemos de pensar que la familia es un concepto que está mal. La familia nació en el corazón de Dios. Y lo que quizás no pasó en nuestra familia, Dios lo va a restaurar en la casa, en su casa. Sí. Es que sí, hermano, yo me he dado cuenta que eso es muy fuerte. Muchos no creen en una familia. No creen en una familia. Pero las familias son prioridad en el reino de Dios. Porque se recuerdan de aquellos personajes en Hechos que eran bien tremendos. Era una pareja, que eran discípulos. Y hasta doctrina andaban enseñando. Aquila y Priscila. Y era una familia. Entonces, la prioridad de Dios es la familia. Como dijo alguien, yo puedo ser bien tremendo en la iglesia con los hermanos, pero si no tengo una buena comunión con mi familia, no estoy haciendo nada. Dios me llegó a confrontar en ese punto también. Pero hermano, ¿sabe por qué se lo menciono? Porque es parte de la comunión. Cuando hemos tenido problemas en la familia, nos cuesta relacionarnos con las personas. Muchos jóvenes, muchas jovencitas a veces son así muy cohibidos, no le hablan a alguien, pero lo que pasa es de que en sus casas les va duro. A veces en sus casas no hay papá, no hay mamá y tienen ese conflicto. Piensan que toda la gente los va a tratar mal y no es así. Por eso Dios nos lleva a una familia espiritual. Y en esa familia espiritual para que tengamos esa comunión y nos desarrollemos y ahí vamos creciendo, hermanos. Cuando sentimos tenemos tanta libertad que hasta nos entra la inquietud de salir a evangelizar, ¿va? Pero es porque Dios ya hizo algo en nosotros. Y es parte de la comunión, porque ahí sí hay que hablar, hermano. Ahí cuando uno sale al evangelismo sí hay que hablar. Va, entonces vamos a revisar otros versículos, hermano, así rapidito. Dice, bautizados en un solo cuerpo. Ese es otro punto de la comunión. Revisemos lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 13. Y no sé si sus Biblia es de la que tiene título, por ejemplo la mía en las
dice, la iglesia, cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Voy a leer el 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Sabe qué, mi hermano? Allí hay una doble porción de espíritus. Primero Dios, por medio del nuevo nacimiento, nos da el Espíritu de Cristo y después nos da la doble porción por medio del Espíritu Santo. Y eso nos hace estar en un solo cuerpo. Y era lo que platicábamos al principio del tema, hermano. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, reconocemos la función que cada uno tiene dentro de la iglesia y no nos estamos peleando. Porque Dios nos lleva a reconocer, ese hermano tiene tal función, entonces yo no voy a usurpar eso. Tal hermano hace eso, no me voy a meter ahí. Tal hermano hace lo otro, sí, yo lo respeto, que siga ejerciendo su ministerio, yo les ayudo, yo soy servidor. Y así caminamos bien. Cuando empezamos a reconocer que cada uno tiene esa función, hermano, realmente nosotros lo que somos, somos servidores. Yo no he visto algo similar que Dios les diga, así como les dice a los servidores. Porque ¿cómo les dice? A mis siervos, donde yo estoy, ahí están ellos. Pero la clave es ser un servidor, hermano. Seamos servidores de los hermanos. Por ejemplo, fíjese, hermano, que yo me he dado cuenta en mi trabajo que hay un montón de compañeros que son bien tremendos y son bien pilas y los bendigo. Pero algunos tienen el concepto de que algunos empleados les tienen que servir a ellos. Pero a mí me dio vuelta la cosa y mi intención es ser servidor de ellos, de los que piensan que son menos. ¿Y sabe qué? Me va mejor. Me va mejor que a ellos. Sí. Porque la clave es ser un servidor siempre, hermanos. Cuando uno comienza a creer que a uno le tienen que servir todo, hermanos, ahí en algún momento Dios nos va a cuadrar, nos va a volver a enseñar que somos servidores. Sí, es clave el servicio, hermano, y reconocer que cada uno tiene una función. Sí, hermanos, si Dios no nos da tal función, dejemos que quien está ahí lo ejerza y ayudémosle a que lleve a cabo a su ministerio. Cuando sintamos, Dios también nos va a dar algo ahí diferente. Y es donde tenemos que estar. Yo me recuerdo, hermanos, que cuando llegué a Oasis, porque yo les cuento, como no estamos transmitiendo, y no va a oír el pastor, entonces, no, es broma, decís. Él lo sabe. Yo antes de llegar a Oasis, yo no quería ir, mis hermanos, no quería ir. No quiero, le decía yo al Señor, puro patojo malcriado, no quiero. Andate a Oasis, no quiero. Es que tienes que ir, no. Pasé, vamos a ver, 2017, 2018, el 2009 llegué a Oasis. 2 años haciéndome el duro, hermano. Pero cuando yo entendí, porque fíjese que lo último que me pasó fue que me dio un dolor en el estómago y ya no lo aguantaba, hermano. No podía dormir. Ni hambre me daba, hermano. Entonces sí estaba grave, ¿va? Que uno no coma eso sí está grave, ¿va? Ya cuando alguien no quiere comer sí está malo. Ya ni comer quería. Entonces yo me recuerdo que hice una oración y le dije a Dios, ¿quieres que vaya para allá, va? Y yo sentí como que Dios me dijera, sí, vaya, me voy a ir, pues, le dije, llorando, voy a ir. Y ese fue un miércoles, fue la última vez que fui a un culto en la otra congregación. Y yo regresé a ese culto, hermano, llorando. Pero no por tristeza, sino que amaba estar ahí. Porque esos hermanos son bien tremendos también. Sí, son cuates, algunos otros se enojaron. Pero son cuates y son bien pilas, hermanos, son bien tremendos. A lo que voy es de que cuando yo dije sí, yo dije, bueno, voy a estar sentado un par de años. Y que le cuento a los hermanos cómo fue. Sí fue así o no.
Pero realmente no fue por un privilegio, fue porque lo escuché a él. Y él es el jefe, ¿va, hermano? Él es el jefe, si él dice uno hay que ir, porque si no, no nos va bien. Si Dios nos habla y no lo hacemos, no nos va a ir bien. Ahora si Él nos habla y lo hacemos, calidad. Amén. Entonces, Dios quiere llevarnos a esa comunión. Hermanos, tengamos esa comunión con cada uno de nosotros. Acerquémonos a unos, a los otros. Hermanos, si ella quiere que de repente les cuente mis cosas, no, yo no me refiero a eso, sino que tener esa comunión. ¿Qué tal, hermano? Dios te bendiga. Siempre guardando las distancias, ¿verdad? Cuando son varones y cuando son hermanas, ¿no? Cuando son madres también es diferente el trato. Cuando son jovencitas es diferente el trato, bajo. Cuando son hermanos mayores es diferente el trato. Cuando son jovencitos es diferente el trato. Pero siempre tiene que estar la comunión ahí. Porque Dios quiere llevarnos a esa coinonía. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, ya voy a terminar. Bueno, ya terminé, solo voy a decir un par de cosas. Si ustedes se dan cuenta, Dios donde puso a Adán y a Eva, en un huerto. Entonces la familia y la comunión es un huerto, es decir, algo que se cultiva. Pero para que algo se cultive hay que sembrar algo. Entonces en la comunión uno tiene que sembrar, uno tiene que tener esa actitud, hermanos. Aquí estoy, tratando de mantener y fomentar la unidad, porque eso le agrada a Dios. Porque si Dios dice que es delicioso que habiten los hermanos juntos en unidad, si lo ponemos al revés, ¿cómo es? Qué desagradable es habitar cuando los hermanos están peleando o no están de acuerdo. Pero si le damos vuelta, mejor démosle vuelta, ¿va? Cuando están juntos en unidad es delicioso. Y realmente sí, cuando uno está en comunión con los hermanos, es delicioso, hermano. Aunque no haya comida, no, siempre tiene que haber comida. Sí, hermanos. Entonces, que esa bendición venga sobre nosotros. Amén. ¿Me permite que oremos, hermano? Para que el Señor nos auxilie, para que el Señor nos bendiga. No terminé el tema, pero yo se lo anticipé. Es un mensaje el que Dios quería trasladarnos el día de hoy. Sí, hermanos, tengamos cuidado con quién nos estamos relacionando. Aún dentro de alguno que parezca cristiano, pero si le estamos viendo ahí cosas raras, mejor alejémonos, hermanos. ¿Sabe qué me contó un jovencito una vez? Que él iba a cierto lugar y se encontró a un hermano de cierto lugar y le dijo: ¿dónde estás yendo? A tal lado. Y que sí le contó, ese jovencito le contó que era músico, ¿no? Ni le hubiera dicho, porque él es el director de otro lado. Venite conmigo, yo te llevo. Quien nos aleja de la manada no es una buena amistad, hermanos. Una buena amistad es quien nos acerca a caminar juntos, hermanos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que tú estás haciendo con nosotros. Padre, entendemos que la imagen de comunión, Padre, ha sido distorsionada en cierta parte de nuestra mente. Padre, pero yo te suplico que tú cambies esa forma de pensar que hay en nosotros. Padre, llévanos a la realidad de que necesitamos que esa imagen familiar, esa imagen de comunión, Padre, sea restaurada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo te suplico, Padre, que envíes un espíritu de unidad, que nos ayudes a caminar juntos. Padre, que se termine todo pleito, todo desacuerdo. Padre, que caminemos como un solo hombre, como un solo cuerpo, Padre Santo. Yo te suplico, Padre, que todo pleito se termine en el nombre de Jesús. Tanto dentro de las congregaciones, Padre, pero también en nuestras familias, en el nombre de Jesús, que se termine el pleito,
que se termine la discusión, Padre, que en nuestras casas empiece a escuchar palabras de bendición, Padre, que cuando estemos solos y no haya nadie más, podamos bendecir nuestra casa, aunque parezca que no se ve el resultado. Nosotros profetizamos, nosotros declaramos que lo que no es será, lo que no es será, se va a convertir en el nombre de Jesús. Desde ya a lo lejos miramos el cumplimiento de esa promesa, Padre. Trae unidad, que la comunión sea algo básico en nosotros. Deposita esa bendición en nuestras vidas, que podamos por medio de un saludo, por medio de una palabra, sostener y bendecir, Padre. En el nombre de Jesús yo te suplico que sanes el corazón de aquellos que quizá tuvieron una mala experiencia dentro de una congregación, quizás los trataron mal, quizás les dieron deshonra, pero en el nombre de Jesús, tú como un Dios que honra, yo te suplico que los pongas en el lugar que tú tienes preparado y que esa herida sane, que esa situación que causó ese problema en la mente sea sanado, Padre. Que comencemos a olvidar todos esos sucesos y comencemos a pensar en el propósito, en el futuro que nos espera, Padre. Un espíritu que venga, Padre, y fortalezca a cada uno de nosotros, que nuestros pensamientos cambien y comencemos a dar, Padre, que nuestra mente esté el que nos estemos dando constantemente. Nosotros vamos a dar y tú vas a hacer la obra, y nosotros por siempre te vamos a alabar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un grande de palmas al Señor, hermanos. Gloria sea al Señor. Ese definitivamente, hermanos, es un tema bien importante. Calmente hoy platicábamos con Dani mientras íbamos ahí a trabajar, y hay mucha gente que se aísla, ¿verdad? Dice, prefiero estar solo para evitarme problemas. Yo mejor no vengo, mejor me aparto. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque eso es bien peligroso. Yo espero que esta iglesia sea una iglesia, hermanos, que tengamos esa coinonía, que nos sentamos a comer frijolitos ahí, pero todos juntos, hermanos. Mire, porque el Señor Jesucristo mandó de 2 en 2. No mandó uno, sino mandó de 2 en 2. Y dice Eclesiastés, ¿verdad?, que son mejor 2 que 1. Porque si uno cae, dice, el otro lo levanta. Y fíjese que David se fue a esconder a una cueva, se fue solo. Y dice la Biblia, hermanos, que ahí llegaron todos los demás. Dice que llegaban amargados a esa cueva de Adulam que habla la Biblia. Entonces es un tiempo muy peligroso, hermanos. Dice, yo mejor quiero evitar, mejor quiero servir, ir y no tengo comunión con nada. No, eso no está bien, hermanos. Hoy miramos a través de la palabra, entonces el Señor nos habla, hermanos, para que tengamos la comunión. Mire, a mí es una bendición, como decía Dani, ¿verdad? El haber encontrado a usted, pues es una familia, el que podamos platicar, hermanos, tengamos la confianza y nos echamos la coquita ahí, ¿verdad? Siempre pues en un orden de parte del Señor, pero es bien importante eso, hermano, porque este tiempo lo que el enemigo trae es división, ¿verdad? Apartar, hermanos, y que el pueblo del Señor se amargue, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que iba a venir uno de esa estrella, sí, creo que esa estrella la que iba a caer, hermanos, iba a traer ajenjo, iba a amargar las aguas, ¿verdad? Eso trae en este tiempo el enemigo, pero nosotros pedimos al Señor, hermanos, poder llevarnos como un cuerpo en Cristo. Amén. Oramos para terminar, porque al varón ahí lo espera su familia. Mire, ya no se quiso ir a su casa, dijo, me voy a quedar aquí. Es una bendición. Dios te bendiga, Jorge, alias Coqui. Dios te bendiga ahí que nos acompañaste hoy, ¿verdad? Hoy hicieron falta varios, ¿verdad? Y se dieron vacaciones, dijeron, está lloviendo. No, esperamos en el Señor ahí que no haya pasado nada y que con ayuda del Señor el día viernes nos veamos por acá. Amén. Y oremos por ellos, ¿verdad?, que no estuvieron acá. Enviemos una palabra de bendición y pues que el Señor obre. Padre amado bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche por la bendición, amado bendito, que hoy tú nos permites, Señor, el poder, Padre amado, haber estado en tu casa, Señor Jesús. Esa enseñanza, Padre, que ha venido a edificarnos, Padre,
que esta iglesia se identifique, Señor, una iglesia que dice tu palabra en Hechos, Padre, que compartían, Señor, y tenían, Padre, una cosa en común, Padre, había armonía, Señor, se mantenían, Padre, y este es el tiempo donde tú, Señor, estás llevando a tu iglesia, Señor, a ese último tiempo, Padre bendito, porque tu palabra dice, Señor Jesús, ¿cómo vamos a amar a aquel que no vemos si no amamos a aquel que estamos viendo, Señor? Queremos amarnos como entre hermanos, Padre, aún con defectos, que nos podamos ver con ojos de misericordia, Padre, y con pies de barro, Señor, sabiendo que aún tú nos estás perfeccionando, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy vinieron, Señor, Padre, que vayan con el gozo, con esa bendición, Padre, que vayan con la convicción que tú hablaste a sus vidas, Padre, que esa palabra, Señor Jesús, pueda quedar impregnada en nuestros corazones, Padre. Y te rogamos, Señor, que haya recibido nuestra ofrenda de alabanza, Padre, a ti, Señor, el único merecedor de toda gloria, Señor Jesús. Padre, si hay alguien que ha venido con alguna necesidad, Padre bendito, Señor, sé que tú eres el que suple todas nuestras necesidades. Y hemos venido a pedirte, Señor, a decirte, Padre, que te necesitamos, Señor, que queremos seguir caminando en este evangelio bendito, en este último tiempo en el cual está tu iglesia a punto de partir, Señor, en el cual, Padre, nos has estado hablando y nos estás formando, Señor amado. Gracias, y enviamos una palabra de bendición por mis hermanos que no pudieron estar el día de hoy, Padre, y donde se encuentran, Señor, que todo esté bien, Padre. Y si hay alguien que está enfermo, Señor, enviamos una palabra de bendición a cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos en esta hora por esa bendición hermosa que estuvimos en tu casa, Señor. Guarda y lleva con bien a cada uno de mis hermanos, Señor, a sus casas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le guarde, le lleve